Hola, hola, bienvenidos a el primer podcast que grabo. Em, Bienvenidos, si no me conocen, mi nombre es Fernando Rojas. Tengo ahorita 24 años de edad y voy en camino a convertirme en un futbolista profesional. Em, es algo que lo he visto con mi mente. Para las personas que están escuchando esto, posiblemente estarán, ¿qué diantres estará diciendo este loco? Pero es algo que lo he visto con mi mente y que simplemente falta que se me materialice, eso es todo. Nunca he hecho un podcast, nunca he estado en este tipo de formatos, pero honestamente me llamó la atención eh, esta manera de alcance que es muy diferente, que es simplemente decir lo que pienso sin necesidad de que me estén viendo, sin necesidad de que haya una cámara por el medio, ¿verdad? Pero sí, em, por eso fue que decidí abrirme esto. Y si quieres convertirte en un deportista de alto rendimiento, si quieres convertirte en un futbolista profesional, como es mi caso, te recomiendo que te quedes y que entiendas por qué ahorita no lo crees y por qué ahorita te tienes que estar preguntando. ¿Qué diantres estará diciendo este man que con 24 años se va a convertir en un futbolista profesional? ¿Qué es esta locura? Bueno, eso específicamente es lo que vamos a cambiar en estos próximos episodios de podcast que vamos a estar subiendo en estos días. Porque me he dado cuenta que ese es mi propósito. No puedo dejar a las personas que quieren convertirse en deportistas, que quieren realmente surgir, dejarlas a la deriva, sino que yo tengo que dar el ejemplo y con mi ejemplo esas personas también van a poder llegar. Pero se ocupa obviamente un cambio físico, se ocupa un cambio donde digas, ok, me tengo que apuntar al gimnasio, me tengo que apuntar a calistenia, me tengo que apuntar a correr, que te lo digo ya, si quieres convertirte en un futbolista profesional o en un deportista de alto rendimiento, lo vas a tener que hacer, sino un cambio también de mentalidad, ¿ok? Un cambio de mentalidad que creo incluso que es más importante que el cambio biofísico. Pero bueno, te cuento un poco eh, esto y por qué este episodio se llama ¿Por qué no podemos triunfar? O por qué, o algo así lo llamaré, o por qué no podemos convertirnos en futbolistas, en nuestro sueño, ¿verdad? ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿por qué no? Si ya tenemos cierta edad, si ya esto es lo más jodido. Nuestro sistema de creencias está deteriorado, nuestro sistema de creencias está eh, ya muy arraigado a nosotros porque ya honestamente tenemos una edad. Inclusive este podcast lo puede estar escuchando alguien de 14 años que quiere ser futbolista. Evidentemente te funcionará porque la mentalidad es lo que hay que cambiar y tienes las ideas más frescas, puedes modificarlas más fácilmente. ¿Ok? Que una persona que quiera convertirse en un deportista de alto rendimiento y que ahorita tenga 28 años, por ejemplo. Entonces, te servirá más, ¿verdad? Si tienes la mitad de la edad, si tienes 14 años, porque evidentemente te puedes convertir en futbolista mucho antes. Pero ese es el principal punto. Tienes que entender que todos son creencias, ¿ok? Todos son. ¿Y qué es una creencia? Me preguntarás, ¿ok? Todos son creencias. Todo lo que te han dicho tus padres, lo que te han dicho tus tíos, tus primos, a lo largo de tu vida, que tú aceptaste esa opinión. Es decir, si tú dijiste, ok, esa opinión la acepto, entra dentro de tu sistema de creencias y ahí se queda. Por ponerte un ejemplo, si yo ahorita le digo, por ejemplo, no sé, a un primo mío que nunca llegó a ser futbolista, nunca llegó a ser deportista y que tiene una mentalidad limitante, limitante, ¿por qué? Porque limita la mentalidad de otras personas. Entonces, si yo llego y le digo, es que yo quiero convertirme en un futbolista profesional, y él me dice, no, hombre, con esa edad que usted tiene, ya no se puede. Y yo acepto esta opinión, entonces, ¿qué voy a creer yo? Voy a creer automáticamente que con la edad que tengo es imposible que yo me convierta en jugador de fútbol profesional porque acepté la opinión de mi primo. Esa es la opinión de él, no es la mía. ¿Me explico? ¿Y cuál opinión es la correcta? ¿La de él o la mía? Pues te lo diré aquí, ambas
son correctas. ¿Por qué? Porque si tú aceptas la opinión de él, entonces no llegarás a ser jugador profesional. Si tú tienes la mentalidad de él que te dice, no, tú no puedes con 24 años ser profesional y lo aceptas, él tenía razón, no vas a llegar a ser jugador profesional. Pero si yo no me creo esa opinión, sino que tengo mi propia opinión que sí puedo, esa opinión también es aceptada. También me puedo convertir en jugador profesional. ¿Ok? Por eso es importante que entiendas esto. Las creencias que tenemos nosotros es lo que nos han venido, opiniones que nos han venido diciendo desde que éramos niños nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Y lo que pasa es que cuando nosotros somos mucho más pequeños, somos mucho más moldeables. Es decir, aceptamos cualquier opinión como verdad. Si tú tenías 3, 4, 5 años, no te vas a poner, yo creo que lo que me está diciendo mi abuelo es incorrecto, pero es no. Lo que te decía tu abuelo, eso era y punto, y tú lo aceptas como verdad. Por eso es que nosotros o las familias tienden a repetir estos patrones de pensamiento, porque lo que se dice a los hijos a edades tempranas, ellos no lo cuestionan. Ok, entonces es por esto. Ahora, si tú empiezas a madurar, ahora tú sí puedes decir, esto que está diciendo mi papá no tiene sentido. Me parece que esto que dice mi mamá no es correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propio sistema de creencias. Has compartido con distintas personas, has ido al colegio, ahora tienes amigos diferentes, entonces piensas diferente también que tu mamá y que tu papá. Es eso, primero lo que tienes que entender, ¿ok? Y después también te digo algo. Es muy posible que te hayan estado mintiendo toda la vida. No por temas de que tus padres o que tu gente cercana no quiera que tú triunfes y que tú logres tus sueños, no. Sino por tema de que su mentalidad, su forma de pensar es limitante. Por norma general es negativa y limitante, ¿ok? Entonces, si tú tomabas como verdad estas cosas, simplemente te estás creyendo una mentira, ¿ok? Por eso es tan importante que cambies tu sistema de creencias y lo que comentaba al inicio del podcast. Tú tienes que evaluar lo que tienes que cambiar, cambiarlo y es más inteligente, es más importante incluso tu mentalidad es más inteligente cambiar tu mentalidad que inclusive tu físico. Tu físico es algo que obviamente lo vas a tener que cambiar, pero tu mentalidad es imprescindible, si no, no vas a llegar a ningún lado, ¿ok? Eso es lo primero que te quería comentar. Ahora, es fácil. Es fácil convertirse en un jugador profesional, es fácil llegar a las grandes ligas de cualquier deporte. Es fácil convertirse en un jugador de baloncesto, no. Ni siquiera es fácil dunkear el balón. Ni siquiera eso es fácil. Ni siquiera es fácil hacer un home run. Esas pequeñas cosas no son fáciles. No son fáciles y se necesitan mucho antes de ser jugador profesional. Se necesitan saber. Entonces, ¿es fácil ser un jugador profesional? Evidentemente no. Y por eso es que te insisto tanto en que tengas que cambiar la mentalidad, porque si no te vas a perder a medio camino, ¿ok? Pueden haber personas que tengan, esto lo he comentado muchas veces, pueden haber personas que tengan el talento, pueden haber personas que tengan ese típico jugador que pasa fumando en tu barrio donde hayas nacido y que siempre está fuera de las plazas, de las canchas de fútbol, que es buenísimo, rapidísimo, pero ¿dónde está? Está ahí afuera de la pulpería, está afuera del supermercado, tirado en el suelo fumando. A él no le falla el talento, a él no le falla todo lo que Dios le dio a él para que logre triunfar. A él lo que le falla es la mentalidad. Esas personas nunca se van a mover de ahí porque no tienen la mentalidad correcta, ¿ok? Es muy posible que logre más alguien que sin tener tanto talento, tenga una mentalidad fuerte, que no se dé por vencido, que no consuma alcohol, que no se duerma tarde, que no salga de fiesta. Es muchísimo, muchísimo más viable que esa persona que tiene disciplina y que no tiene tantísimo talento triunfe dentro del fútbol o del deporte a que lo tenga una persona que simplemente no tiene la mentalidad correcta. Y ya sabemos de los jugadores que no tienen la mentalidad correcta y que se han hecho profesionales, ¿dónde terminan? Lo hemos visto.
Ronaldinho, por ejemplo, un jugador que buenísimo, buenísimo, bendecido por un don, con un don increíble, que prefirió otras cosas antes de convertirse en el mejor jugador de todos los tiempos. Neymar, alguien que no pensó bien cuál era el papel que le correspondía en su momento y se decidió ir a otro club que, bueno, se vino en declive de su carrera. Eso, esas decisiones en esos momentos específicos son súper esenciales, ¿ok? Y es por eso que te quería comentar esto. La mentalidad es lo primero. Ahora, que sea difícil, como te acabo de decir, no significa que no se pueda. Sí se puede, sí se puede. Y esa es la mentalidad que tienes que tener. Sí se puede. Yo te lo digo, pero no porque yo te lo diga te lo tienes que creer. Empieza a leer, empieza a educarte. Empieza a leer libros de espiritualidad, empieza a leer libros de dinero donde te hagas más inteligente. Te recomiendo algunos, por ejemplo, que te harán cambiar la mentalidad. Piensa y hágase rico. Léete ese libro. No para hacerte rico, sino para conseguir tu propósito dentro del deporte, para que entiendas la importancia de la fe, para que entiendas la importancia de la disciplina, la importancia de poder ver con la mente lo que todavía no has podido ver con tus ojos, para que entiendas la importancia del deseo. Cada punto es esencial dentro de ese libro para que tú simplemente veas que no te tienes que dar por vencido. Y si no te das por vencido, vas a triunfar. Ok, otro libro que te recomiendo, Burlar al Diablo. Cuando tu mente se ponga a dudar, cuando tu mente se ponga con miedo a decir no soy suficiente, no puedo conseguir lo que otros futbolistas han conseguido, Burlar al Diablo te enseña de por qué específicamente el miedo es lo que te hace dudar y es lo que no te deja conseguir tus objetivos. Tienes que actuar con todo lo contrario al miedo, con la oposición del miedo, que en este caso también es la fe. Napoleón Hill escribió ambos libros. Ponte a leer también la Biblia. No sé si eres creyente, pero la Biblia es un libro totalmente de superación personal, donde habla de fe, donde dice que quites absolutamente, que confías 100%. Es que eso es lo que pasa. Tienes que confiar, tienes que creer, tienes que tener certeza total de que vas a lograr tus objetivos para que los logres. Certeza total y absoluta. Si dudas lo mínimo, vas a irte a cualquier país a probar suerte como futbolista o como deportista que quieras ser. Vas a irte y cuando estés allá, la más mínima cosa te asaltan, por poner un ejemplo que puede ser fuerte, ¿eh? Si alguien tiene un asalto, le puede generar un trauma. Claro que sí, pero si no tienes la mentalidad correcta, dices, me devuelvo a mi país. Ya, no logré nada. Eso es lo que tienes que evitar, porque sabes que hay un propósito más allá de eso, que te van a poner pruebas y pruebas y pruebas para que las superes y después llegues a donde quieras llegar. ¿Cuándo? No se sabe, por eso es que hay que seguir sin no parar hasta lograrlo. Para llegar a ese entendimiento y a ese nivel de conciencia tienes que educarte, por eso te digo, lee, lee, ya te dije varios libros que puedes leer, creo que te mencioné tres, hay varios también que te puedo ir diciendo, por ejemplo, Mentalidad Mamba de Kobe, increíble libro, que de hecho voy a hacer un podcast específicamente de este, para que veas cómo es que él entrenaba, para que veas cómo es que él dedicaba todo su tiempo a entrenar básquetbol y por qué se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Por qué fue que él no dudó en ningún momento que él iba a ser uno de los mejores jugadores de la historia? No tenía duda de eso y por eso lo logró. La gente piensa al revés, la gente piensa que son grandes jugadores y por eso es que tienen gran mentalidad o por eso es que escriben libros. No, ellos tuvieron una gran mentalidad primero y después fueron grandes jugadores. ¿Me explico? Eso lo tienes que llegar a entender y a comprender, porque ese ejemplo creo que lo había escuchado de otro podcast hace mucho tiempo. Creo que fue Mario Peláez el que lo había mencionado, que decía, es como querer ir al gimnasio, o sea, como decir, yo voy a ir al gimnasio, voy a medir mis macros, voy a no fallar, a alzar más peso, a no, que no haya día que no vaya, comprar proteína, todo eso lo voy a hacer justo cuando esté mamado. Evidentemente no tiene ningún sentido. Primero tienes que hacer todo eso para estar mamado, ¿me entiendes? Y por eso
Es que primero se trabaja la mentalidad y después vienen los resultados. No puedes atraer cosas sin ser esa persona primero. La mentalidad es muy importante para convertirte en futbolista y en deportista. Ahora, em, ¿qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con estas creencias que tienes? Con las creencias que te han dicho. Esas creencias las tienes que eliminar es complicado, pero tienes que sustituirlas por creencias de que tú puedes. ¿Cómo se hace esto? Las afirmaciones son importantes. ¿Cómo se hace esto? Educándote, como te acabo de decir. ¿Cómo se hace esto? Alejándote de tu entorno, de los amigos de toda la vida que no te suman, que simplemente te llaman para que vayas de fiesta y que si le haces caso no vas a lograr tu objetivo. ¿Cómo se hace esto? No discutiendo con tus padres, pero simplemente si ellos te dan la opinión de por qué estás cambiando tanto, no los escuches y sigas educándote y sigas por el camino que tú te has marcado de esta forma. Es la única forma que tú puedes llegar a tener resultados. Así que bueno, gente, este ha sido el primer podcast. Me voy a un partido y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.